Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, mi querido televidente, nuevamente estoy con ustedes para llevarles el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del cielo, las revelaciones que da el Espíritu Santo para uno compartirlas y transmitirlas. El deber del predicador es servir al prójimo, no servirse del prójimo. Ahí como que hay un poquito de confusión en esa parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por estos tiempos todo el mundo quiere vender la fe, todo el mundo quiere hacerlo por interés. El Señor Jesucristo dijo, ustedes recibieron el ministerio de gracia, ¿cierto? A su iglesia primitiva, a sus apóstoles que enviaba a predicar, pues de gracia también den. Ustedes recibieron el don, el talento, yo no les cobré, pues ustedes tampoco cobren. Ahí la gente confunde un poquito la parte monetaria, ¿cierto? Por predicar. Una cosa es que Dios le mueva al corazón a una persona a que ofrende, a que diezme, a que dé, ¿cierto? Mas no que uno exija, eso es diferente. No veo una escena de Jesús o de algún apóstol diciendo denme plata primero, páguenme por adelantado y después les voy a dar el mensaje o después les voy a dar la bendición o después les voy a dar el milagro, ¿cierto? Eso es una ligereza humana, ¿cierto? Una trampa del enemigo muchas veces metido ahí con un espíritu de avaricia, de codicia y hasta de robo, ¿cierto? De engaño. Voy al libro de Judas, es el penúltimo libro de la Biblia antes del Apocalipsis. Este hombre de Dios era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Para los que todavía dudan, en la Biblia hay dos hermanos de Jesús, dos hermanos de sangre, hijos de María y José. Son Santiago o Jacobo, es el mismo, y este Judas al cual hoy vamos a ver, vamos a mirarle sus escritos inspirados por el Santo Espíritu de Dios. No tiene sino un capítulo ese libro. En el verso 7, como Sodoma y Gomorra, dice el Espíritu Santo, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿cierto? Habla de la parte sexual del hombre, de las mujeres, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, ¿qué revelación hay aquí? Pues que el mismo infierno los cobijó en vida. ¿A quiénes? Pues a los de Sodoma y Gomorra, porque hacían cosas en contra de su propia naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que hoy día las leyes humanas han legalizado, diciendo que ellos también tienen derechos. No, hay que ir y espiritualizar la situación de una persona. Yo como predicador lo haría, pero uno no tiene ni está en un cargo no tiene facultades ni está en un cargo gubernamental de facultades para ir a decirles, mira, el homosexualismo tiene una salida, es una posesión demoníaca. Llegando a Cristo, el Señor le devuelve su naturaleza nuevamente como Dios se la dio, desde que lo engendró allí en el vientre de la madre, desde que permitió que se uniera un óvulo y un esperma, ¿cierto? Una persona lesbiana igual, una persona que se llama heterosexual, tantos términos, ¿cierto?, que le dan al pecado y al apoyo a los demonios, porque eso es, y a la legalización de lo que es, y dice aquí el Espíritu Santo que van contra la naturaleza. Se sabe de la ciudad de Sodoma y Gomorra y también de las otras ciudades de la llanura, que Dios las destruyó con fuego del cielo, les mandó la última prueba allí y resulta que eran unos ángeles y querían violarlos, también querían abusarlos. O sea, tal es el pecado de la gente hoy, la mentalidad, que en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar al Señor para que les devuelva su naturaleza inicial, pues los que buscan son derechos y seguir propagando con esto. Así que
El infierno mismo los visitó en vida. Eso es lo que yo veo ahí, porque esas ciudades de Sodoma y Gomorra, aquí como lo narra el apóstol Judas, fueron quemadas con fuego del cielo. Por ahí alguna vez estudiando un poquito la parte de la demoniología, el Señor me mostraba que lo único que realmente extermina, barre, rae a un demonio, un ser espiritual, ¿cierto?, es el fuego del altar de Dios. Eso es lo que yo comprendo, ¿cierto?, leyendo la Escritura, teniendo un poquito de discernimiento. Por eso, mire bien en Apocalipsis cómo va a ser el fin del mundo. Mire los acontecimientos, cómo van a ser, cómo siguen las profecías cumpliéndose por estos tiempos tan difíciles, tiempo de principio de dolores, tiempo de antes de la venida de Cristo. Muchos yerran porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Muchos yerran porque no conocen al Cristo vivo. Muchos yerran porque no tienen el discernimiento espiritual, y cuando les llega una doctrina satánica, sectaria, no espiritualizan, no espiritualizan las palabras o los hechos de una persona o lo que está ocurriendo en una persona. Mientras que una persona con la sabiduría de Dios, con el don de Dios, prueba los espíritus si realmente son de Dios o no. Prueba qué es lo que padece esa persona, qué es lo que tiene realmente dentro de su ser, si tiene al Espíritu Santo o tiene un cúmulo de demonios que lo hacen proceder de esa manera, y que, como dice aquí, aún le cambiaron su naturaleza con actos que van obviamente contra su misma naturaleza sexual. Así que, mi querido oyente, siempre en el Señor habrá solución para todo. Muchas veces la solución es arrepentimiento, y es a lo que más le huye el ser humano, más cuando lo dice Dios. Bueno, lo dejo en compañía del mejor. Tengan también el mejor de los días. Cristo les ama. Dios les bendiga. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.